Amigas, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, porque ustedes nos lo pidieron, nos lo han pedido a través de la Defensoría de Audiencias y de manera directa, esta emisión de versiones públicas una vez más, y le agradecemos muchísimo al doctor Gustavo Reyes Terán, coordinador de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Vamos a tener una entrevista con el doctor Gustavo Reyes Terán, como la hemos tenido a lo largo prácticamente de 3 años, para explicar y poder darle certeza y tranquilidad a los mexicanos y a las mexicanas sobre esta cuarta temporada de vacunación y de atención al COVID-19, a la temporada de influenza y de otros virus que están también en el ambiente. Y creo que es muy importante, porque es un tema de interés público nacional, que podamos abordar este tema. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto, Genaro, estar aquí nuevamente. Gracias por Eres invitarme. el consentido, de veras, por la audiencia de versiones públicas. Muy halagado por eso. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? Vamos a iniciar, ya inició una campaña de vacunación contra el COVID-19 y contra la influenza, y hay todavía muchos temores y preocupaciones de la población. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las características más importantes que tenemos que tener en cuenta en esta temporada? Bueno, los cuidados que debemos de los tener. Cuidados. Es una temporada otoño-invierno y como cada temporada de frío en el hemisferio norte, es importante tomar en cuenta los virus respiratorios en su totalidad. Obviamente SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce COVID-19 es importante porque aún está causando problemas en el mundo, aunque comparado con lo que hemos vivido en los últimos años, realmente la implicación que ha tenido en las últimas oleadas u oleaditas ha sido mínima, ¿no? Mínima en el contexto de no tanto de las infecciones, que también se han reducido, sino en las complicaciones de COVID, que son hospitalizaciones, intubaciones y sobre todo muerte de las personas. Eso ha disminuido de una manera dramática y ¿Más del no 80%, representa dirías? mucho más del 90% inclusive. Con decirte que la oleada que acaba de pasar, pues en los institutos que en la zona metropolitana podrían ya funcionar como un termómetro de las complicaciones graves de COVID, y sobre todo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, sí. Las implicaciones han sido mínimas, incluso hasta ahora mínimas de lo que ha representado, por ejemplo, un problema de influenza invernal. Pero, o sea, la temporada otoño-invierno, la temporada empieza de los virus respiratorios, empieza justamente de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo se termina habitualmente. Y COVID recientemente ha pasado una pequeña ola que aún está pegando en otros países, pero también va hacia la disminución. ¿Es la misma variante o es otra variante? No, son otras variantes. Ahora sí. hay lo que algunos han denominado una combinación de variantes. Sí. O sopa de variantes, le han llamado también. Son todas derivadas de Omicron, es importante, ¿no? Sigue siendo la variante Omicron. Y ahora son las hijas y las nietas y las sobrinas y las de Omicron. Entonces, la característica es lo que alguna vez hemos platicado aquí. La evolución de los virus es un continuum. Sí. Es muy dinámica, y las variantes que permanecen o que prevalecen, sí. No es una, como pasó con Alfa, Delta y Omicron en su tiempo, sino ahora son múltiples sublinajes, en este caso de Omicron, y que tienen características de evadir la respuesta inmune. Y se han encontrado ahora cada vez más con poblaciones heterogéneas, le llamo yo, es decir, que son
Es una población, en México en particular, que ha recibido varias dosis de vacunación, que ha recibido también infecciones naturales, con el virus. Así es. Estando o no vacunados, antes o después de cada dosis de la vacunación. Y esto ha creado uno de los muros más fuertes que ha habido, y yo diría que del mundo. De manera que el resultado ha sido lo que estamos viendo ahorita, una implicación muy pequeña de lo que el COVID, comparado con lo que causó en las primeras 2 oleadas, 3 oleadas sobre todo. Entonces serían 2 factores importantes que podríamos prever que no va a ser un daño tan fuerte como en 2020 o 2021 todavía. En primer lugar, pues la enorme cantidad de vacunas y de variantes de vacunas que se le aplicaron a la gran mayoría de la población. Y en segundo lugar, la gran capacidad de mutación de la variante Omicron y de sus sublinajes. Se comprueba lo que alguna vez nos dijiste, que conforme se fuera mutando, a lo mejor sería más rápida su desarrollo, pero también más corta y menos letal su efecto. En general, bueno, es una característica de algunos de los virus que se vuelve menos patogénica. Sí. Pero más que la variante se haya vuelto menos patogénica, es decir, con menos capacidad de producir daño, lo que ha ocurrido es que la población se ha fortalecido en su sistema inmune, su sistema de defensas. Es decir, si la variante que actualmente, o de alguna de las varias variantes que están provocando las infecciones en este momento, infectaran a la población de 2019 antes de que apareciera SARS-CoV-2, te podría decir que el impacto habría sido el mismo que vimos en las primeras oleadas del COVID. Sin embargo, ahora la inmunidad es robusta gracias a la vacuna, a las vacunaciones, pero también gracias a las infecciones que la población ha tenido. La población más del 90-95% de la población se ha infectado. Wow. Y la gran mayoría de esta población ha recibido 2 dosis o más. Y esta combinación, yo te diría, son los 2 factores fundamentales que en este momento han resultado en que las complicaciones por COVID no se vean con la frecuencia ni con la intensidad que se vio hace en los inviernos, sobre todo del 21-22, que fue terrible, sí, y del 20-21, que fue todavía más terrible. Es decir, se cumplió el pronóstico epidemiológico. Absolutamente. De la inmunidad de rebaño que nos había comentado el doctor Hugo López-Gatell en varias conferencias vespertinas, y que se aplanó la curva. Bueno, se cumplieron la inmunidad generada por la propia infección con el virus, más la vacunación, y en este caso en particular la combinación de ambas exposiciones al virus de alguna manera, sí, tanto por la vacuna como por la infección, provocaron que la inmunidad se robusteciera de una manera más que aditiva, como sinérgica, y esto ha causado una mayor protección. Es decir, el virus ha tenido la misma capacidad de causar el daño, sin embargo, la inmunidad es mayor. Exacto. Y este hecho de que la inmunidad sea mayor ha resultado en que las complicaciones se vean con mucha, pero mucha menor frecuencia, tanto que no ha tenido implicaciones sobre las operaciones hospitalarias y tampoco en la actividad cotidiana de las personas, que eso es fundamental. Esto no había pasado antes. Ya llevamos ya más de un año con esta característica en México, ¿no? Eso es muy importante. Por eso la población mexicana además recibió de las 3 plataformas más de 5 tipos de vacunas. Exacto. Lo que no se vio en otros países del mundo.
y que más del 90-95% de la población se ha infectado. Y estos dos hechos, desde mi punto de vista, no sabemos bien qué implicaciones ha tenido, pero sabemos que la población mexicana está muy protegida contra las complicaciones graves del COVID. Y posiblemente también para las infecciones, porque nuevamente recordar a la audiencia que las vacunas no previenen la infección, previenen las complicaciones, no la infección. Y yo creo que pienso que por eso podría explicarse bien que las infecciones por SARS-CoV-2 son realmente leves en la gran mayoría de las personas. Qué bueno que mencionas que fueron más de 5 tipos de vacunas, porque vuelve otra vez en estos momentos esta discusión, yo diría, infodémica, es decir, llena de mentiras o de alteraciones o de desinformación, en donde se insiste en que una vacuna es mejor que otra, que no es posible que nada más nos den a nosotros la Sputnik y la Abdala en estos momentos, cuando hay Pfizer, hay AstraZeneca, hay Moderna, en fin, como si fuera una discusión de marcas. Creo que es muy importante que la población sepa, los 5 tipos de vacunas que se aplicaron son muy eficaces, ¿no? Sí, 6 ahora con Abdala, ¿no? 6 tipos de vacunas todas han demostrado su eficacia o efectividad y también, más importante aún, la seguridad, su seguridad. Entonces son vacunas seguras, de eso las personas deben de tenerlo muy claro. Son vacunas totalmente seguras. Los efectos adversos ya los hemos comentado, son más o menos similares con los diferentes tipos de vacunas, pero ocurren muy infrecuentemente. Y por otro lado, son efectivas y han mostrado también ya con estudios formalmente hechos para ver la eficacia, sobre todo muy al principio, su eficacia. Ahora, como refuerzos, y estos creo yo es fundamental para que la población sepa, el hecho de que te hayas vacunado y te hayas infectado, o te hayas infectado y luego vacunado, o te hayas infectado, vacunado y vuelto a infectar y vuelto a vacunar, y se puede hacer un juego de variables. Con estas variables que no sabemos realmente con exactitud en qué extensión está jugando un papel para una mayor protección o menor protección a las nuevas variantes. Pienso que es un fenómeno que en México sobre todo se ha dado porque hemos utilizado diferentes tipos de vacuna y sobre todo en que hay por lo menos 1 o 2 estudios que han demostrado que aunque en la población que nunca se ha infectado, y esto fue muy al principio de la pandemia, las diferentes vacunas sí mostraron diferencias en su eficacia. Por ejemplo, las de RNA mensajero como Pfizer y Moderna fueron más eficaces y producían una mayor antigenicidad y teóricamente mayor protección comparado con las otras vacunas como Sputnik o AstraZeneca o la CanSino o la de virus como la ¿Moderna? No. Sinovac. Sinovac. O Sinovac. E incluso Abdala, ¿no? Que son las 6 diferentes que se han usado en México. A ver, nada más para repetirlas. Pfizer, Moderna, Sputnik, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Abdala. Estas últimas 5 Janssen, no son RNA mensajero. Janssen, que es una séptima que al principio se utilizó y ahora ha caído en el desuso. Lo que quería decir es que los de ARN mensajero o RNA mensajero mostraron su mayor eficacia comparada con las demás vacunas, cuando la población no se había infectado. Exacto. Pero una vez que la población se infectó y se había vacunado, es decir, con las dosis de refuerzo, la antigenicidad era muy similar con los diferentes tipos de vacuna. O sea, es decir, ya no importaba el tipo de vacuna para crear una protección contra las nuevas variantes que se vinieron dando con las diferentes oleadas.
Ahora, este fenómeno inmunológico, virológico en las personas, es cuando digo no se ha estudiado bien, y por eso, aun cuando las nuevas formulaciones de vacunas basadas en las variantes que ocurrieron o que dominaron en el planeta o en un país en las últimas oleadas, como es el caso de la monovalente de Pfizer o la de Moderna, ¿no? Que se están evaluando actualmente por COFEPRIS para obtener su registro sanitario y puedan ser adquiridos por la población, como el presidente lo sugirió en su momento. Sí. No sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias de su uso en la población mexicana. Entonces, estas vacunas, desde mi opinión muy particular, deben de tener un seguimiento del uso y sobre todo el resultado de su uso en las diferentes poblaciones, en particular las poblaciones que tienen más riesgo de complicaciones, que les llamamos las vulnerables, es decir, las personas de 60 o más años, 65 o más años, yo diría 75 o más años, porque es esta población la que podría tener complicaciones todavía por COVID, como lo tendría también para influenza, como lo tendría para el virus sincicial respiratorio u otros virus de los virus respiratorios, ¿no? Esta población en particular debe ser seguida, y también los inmunocomprometidos con un alto riesgo de complicaciones. Diabetes, los que tengan cualquier enfermedad descontrolada de las crónicas o la obesidad, por ejemplo. Obesidad también. O incluso más que todo ello, con personas que están recibiendo activamente tratamiento contra cáncer, tratamiento inmunosupresor o quimioterapia o inmunosupresores particulares, ¿no? Inmunoterapia particular, que podrían condicionar que su sistema inmune no produzca anticuerpos para combatir al virus, aún estando vacunado. Entonces, esta población en particular habrá que ver cuál es la efectividad de las nuevas vacunas, porque seguimos pensando, bueno, yo pienso, y también un grupo de expertos, de que las vacunas con base en el virus ancestral siguen siendo efectivas muy probablemente por esto que se llama la memoria inmunológica, que queda tanto con la infección como con la vacunación. Espero haber explicado más o menos el fenómeno virológico, inmunológico, y por qué no es fácil decir, vienen las nuevas vacunas con base en la última variante y van a ser más eficaces. No es así realmente. Claro. Es más, yo diría que... No son caramelos nuevos. No, en absoluto. No son... nadie puede garantizar que sean mejores en una población dada, con ciertas condiciones dadas, como es el caso de la población mexicana. Así es. Vamos a un corte, doctor. Bien. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, estamos en Versiones Públicas con el doctor Gustavo Reyes Terán y estamos hablando de esta inmunidad robustecida en la población mexicana frente al fenómeno de la diversidad o la variedad de vacunas que recibió el 95% de la población, más el hecho de que más del 90% de la población también ha tenido una o dos o más infecciones de COVID-19, ¿no? Por lo menos una. Por lo menos una. Ahora, anunciaron un esquema de vacunación. El gobierno federal ha anunciado un esquema de vacunación para las personas mayores de 65 años con ciertas... embarazadas y menores, ¿no? De edad. Y menores con comorbilidades, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta campaña? ¿Son dos vacunas? Sí, son dos vacunas, Sputnik y Abdala. Son con base en el virus ancestral, el virus original, pero que han demostrado su eficacia, y son las que el gobierno va a proporcionar a las personas con las características que tú has mencionado. Es decir, gratuitas, las que podrían tener mayor probabilidad de complicaciones contra COVID, y es a manera de protegerlas para este invierno, donde se esperaría que hubiese una oleada más con la variante que sea.
Esas son las que se van a distribuir de manera gratuita de manera para esta gratuita y se población. van a aplicar con todo el programa que el subsecretario Ruy López Ridaura ha indicado. Ahora, al mismo tiempo, COFEPRIS está aprobando o discutiendo la venta Sí. en farmacias o en instituciones privadas de la nueva vacuna de Pfizer, la de AstraZeneca, que parece que no fue admitida todavía, y Moderna, ¿no? Estas vacunas también pueden entrar en el refuerzo, pero ya es una adquisición voluntaria de cada quien, ¿no? Sí, hay muchos países, más bien los países que han aprobado el uso de las vacunas nuevas, para que la población que nos ve nos entienda bien, de Pfizer y Moderna, hay otra que se llama Novavax, pero Pfizer y Moderna se están evaluando o se van a evaluar todavía en muchos países del mundo, sobre todo el continente latinoamericano, por ejemplo, no hay un país que las haya autorizado su uso y demás. En México, en particular, iniciaron ya todo el proceso para obtener el registro sanitario que lo da COFEPRIS. Okay. Para ello, COFEPRIS se basa en un comité que se llama Comité de Moléculas, que es un comité de expertos que evalúa, con base en todos los datos que COFEPRIS le exige a la empresa, a la farmacéutica, pues evalúa la eficacia primero, o la efectividad, y evalúa la seguridad también de la vacuna, y una serie más de procedimientos regulatorios que COFEPRIS tiene que asegurar que se cumplan para poder otorgar el registro sanitario. El Comité de Moléculas da una opinión, simplemente, que es favorable o no favorable. Lo que ocurrió con la vacuna Pfizer ayer es que unánimemente se dio la opinión favorable. En mi caso particular, bueno, sugerí este seguimiento clínico de la población vulnerable, sobre todo con base en todo lo que explicamos en el segmento anterior. La vacuna de AstraZeneca no participé, me parece que faltaron documentación que había pedido COFEPRIS y que no dio la farmacéutica. Puedo equivocarme en esto que estoy diciendo, pero eso es lo que entendí, y que por ello no hubo votos favorables. Ah, ok. Y con Moderna, sí, el comité solamente emite opiniones favorables. Una opinión, favorable o no, no es vinculante. Ah, no es vinculante. La opinión se da a la Comisión de Autorización Sanitaria, que es el área dentro de la COFEPRIS, que finalmente decide, con base en esta opinión del comité y en otras opiniones, o más bien otros factores determinantes más de su decisión final, que es otorgar o no el registro sanitario. Así es. Y con ello ya la farmacéutica podría pues, vender su producto, ¿no? Y en el caso de Moderna, ¿se definió ya una opinión? Hasta ahora no sé qué es lo que ha ocurrido, pero supongo que va a ser muy similar a la de Pfizer, lo sabremos en breve. Sí. Y también cómo fue la discusión. Pero lo interesante ahora es que la discusión fue pública, fue transparente, de manera absolutamente, fue en vivo. Por primera vez, y a mí me parece que el acto de transparencia ha sido histórico para la COFEPRIS, y es gracias a su comisionado. ¿Por qué se dice que son nuevas vacunas? Porque normalmente la gente piensa que, pero no ya habían aprobado la Pfizer y la Moderna. Sí, no, es que pues el concepto de nueva viene de que aunque la plataforma para hacer una vacuna es la misma, el antígeno que se utiliza para provocar cuando se introduce por una inyección a un músculo de una persona provoca una respuesta de anticuerpos. La respuesta de anticuerpos va dirigido a un antígeno.
El antígeno original es el del virus original, el que llamamos el ancestral, el primer virus que surgió, y con base en ello fueron hechas todas las plataformas y vacunas que se aplicaron inicialmente. Le llamamos nueva porque el antígeno, la partecita del virus, sí, en este caso, en el que se basan estas nuevas vacunas de Pfizer y Moderna y también Novavax, estas partecitas del virus ya son un poco diferentes, bueno, mucho diferentes que la anterior, y que se asume que podrían generar una mejor respuesta de anticuerpos. Y todo indica que sí. En los estudios de laboratorio que se han hecho, los estudios preclínicos y los clínicos, más bien los estudios de laboratorio que se llaman estudios de neutralización de anticuerpos, han demostrado que sí, estas nuevas vacunas provocan una mayor respuesta de anticuerpos contra la variante al que están hechos y contra otras variantes inclusive, que son las que están predominando en este momento. Ahora, si esta observación de que provoca una mayor respuesta de anticuerpos se traduce en la clínica, en evitar muertes, complicaciones, intubaciones o incluso infección, eso no se sabe bien en qué extensión ocurre o va a ocurrir cuando se utilicen ya más masivamente como está ocurriendo en este momento en varias partes del mundo y como seguramente ocurrirá en México en algún momento. En un caso hipotético, no soy una mujer embarazada, evidentemente, no tengo más de 65 años, no soy del grupo que va a recibir prioritariamente la vacunación por vía de las instituciones públicas. Y si yo quiero tener una vacuna sí, el embarazo es una indicación también para recibir la vacunación contra COVID. Pero quienes no estén en ese caso, ¿cómo le podrían hacer? Es decir, ¿cómo le vamos a hacer los que no estamos en esos supuestos y nos queremos vacunar? Necesariamente tiene que ser con las que se autorice ahora vía COFEPRIS, en el caso de Pfizer y Moderna, o también puede ser con Abdala y con Sputnik. Puede ser con cualquiera. La gente va a tener libertad para decidir con cuál vacunarse. Las que proporciona gratuitamente el gobierno son Sputnik y Abdala, que son seguras, son eficaces y pueden administrárselas o recibirlas con absoluta confianza y seguridad. ¿Puedo aplicarme también la vacuna en el contexto de las indicaciones que la Secretaría de Salud para estos Así es. Casos. Ha publicado e indicado. Ahora, viene también la vacunación contra la influenza, ¿no? Por supuesto. ¿Se pueden aplicar las dos vacunas simultáneamente, diferentes brazos, el mismo día, por la misma persona? Sí, por supuesto. Porque hay gente que dice que se va a enfermar de las dos vacunas, ¿no? Se pueden aplicar. Es seguro aplicárselas. Y en el caso de la influenza, ¿qué estamos esperando? O sea, la influenza de una u otra manera se ha vuelto estacional. La influenza tiene ciclos epidémicos que generalmente ocurren en esta temporada, de octubre hasta marzo inclusive, con un pico entre enero y febrero. La vacuna contra influenza, y aquí hay unos datos interesantes, ¿no? Durante los últimos años ha habido vacunas tetravalentes y trivalentes. Es decir, la vacuna contra influenza está formada de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para protegernos contra dos tipos de influenza, de influenza A, que son H1N1, el pandémico que nos afectó en 2009, y H3N2, que ha predominado en los últimos años. Pero también contra influenza tipo B, una que se llama Victoria y otra que se llama Yamagata. Entonces, eso se llama ¿Victoria y cuál? Yamagata. Yamagata. Son las cepas con las que se basa la vacuna. Por eso se llama tetravalente, cubre 4 diferentes virus, 2 tipo A y 2 tipo B.
Y se ha aplicado en los últimos años. En México se ha aplicado generalmente la trivalente. Y este año, por primera vez, se aplica la tetravalente. Ah, la Tetravalente, la que cubre a las cuatro diferentes virus. Hasta la japonesa Ahora, Yamagata. Lo irónico, lo interesante de esto es que esta cepa Yamagata de la influenza B se ha extinguido en los últimos años, incluso se ha planteado que ya es una cepa extinta. Ah, qué bien. Y que bueno, pero aún así la tetravalente que se va a aplicar ahora es recomendable y es la que se está aplicando para las poblaciones bajo los criterios que la Secretaría de Salud ha publicado, los mayores de 60-65 años, mujeres embarazadas, y población inmunocomprometida y niñas y niños de 6 meses hasta casi 6 años de edad, ¿no? Es la población a la que va dirigida. Con los niños es lo mismo, es decir, no hay una vacuna especial para la población infantil. No hay una vacuna especial para ellos, es la misma tetravalente. El ciclo epidémico de influenza comienza en octubre, termina en marzo, el pico es entre enero y febrero. Y siempre las consecuencias más graves, es decir, hospitalizaciones, intubaciones y muertes, igual que COVID, se observan en la población vulnerable o en los niños menores de 5 años. Por eso las vacunaciones en los dos grupos extremos es fundamental. Pero hay otro virus también, el virus sincicial respiratorio. Ese es otro. Es otro virus que en los últimos inviernos, tanto en el hemisferio norte, es decir, hace un año, casi un año, y en el hemisferio sur, en lo que fue nuestro verano, ¿no? Y sobre todo en países como Australia, como Chile, por ejemplo. Chile acaba de tener una... En su invierno, que fue nuestro verano, tuvo una temporada muy difícil y muy dura de influenza, tanto que pidió ayuda a otros países. México envió a una buena cantidad de expertos en infecciones respiratorias, en neonatología, en pediatría, en terapia intensiva, en neumopediatría, que apoyaron al país y bueno, esto fue reconocido por el gobierno chileno y demás. La mayoría de las médicas y médicos que fueron, lo quiero decir y agradecerle, fueron de los Institutos Nacionales de Salud. De los que coordinas. Sí, así es. Y este virus sincicial respiratorio, ¿cuál es su característica más importante? ¿Es muy parecido a la influenza? Afecta sobre todo a la población infantil y sobre todo a los menores de 5 años, sobre todo a los menores de 2 años y sobre todo a los neonatos, que son los menores de 4 semanas. Wow. Y sobre todo a la población que tiene o a los mayores de 65 años. Pero sobre todo a la población infantil que tiene, infecta en general a todo mundo, pero las complicaciones muy graves, bronquiolitis y formas muy graves de insuficiencia respiratoria y que ponen en riesgo la vida de la población infantil, ocurre en la población que tiene factores de riesgo, en particular asma o alergia, y los inmunocomprometidos, que son la población en los que hay que ponerle una enorme atención. ¿Y hay vacunas para este virus? Hay una vacuna muy recientemente aprobada que seguramente se evaluará por COFEPRIS para el próximo invierno. Veo difícil que para este. Y también hay anticuerpos monoclonales que se están utilizando y que yo creo que el próximo año podría evaluarse para saber si la eficacia y la seguridad y sobre todo el costo-beneficio pueden resultar en su autorización para el próximo año. Perfecto. Esto lo hará COFEPRIS. Perfecto. Vamos a un corte, doctor. No nos dejen. Regresamos con el doctor Gustavo Reyes Terán, aquí en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. En tanto hacíamos la entrevista con el doctor Gustavo Reyes Terán,
La COFEPRIS anunció que se aprobó la vacuna monovalente de Moderna y no se aprobó la bivalente de Moderna. Y ahora le preguntamos al doctor Reyes Terán, ¿qué significa esto? Bueno, nuevamente, el comité de moléculas dio una opinión favorable para la monovalente y una no favorable para la bivalente, y eso pasa ahora a la Comisión de Autorización Sanitaria. Bueno, lo que significa es que la vacuna monovalente es muy similar a la que se aprobó ayer de Pfizer, o más bien la que se dio una recomendación favorable, una opinión favorable de la de Pfizer, y que está basada en una variante de las más recientes que han ocurrido y que todavía predominan hasta ahora en el mundo y también en México, que son, la variante se llama XBB1.5. Parece fórmula matemática. Es una subvariante descendiente de Omicron. Y la bivalente, que no obtuvo una opinión favorable del comité de expertos del comité de moléculas de COFEPRIS, está basada en esta variante última, XBB.1.5, y también en la ancestral, es decir, es una vacuna con doble antígeno, el antígeno del virus más viejo y del virus más reciente que ha tenido o que ha dominado en las oleadas y oleaditas que ha habido en el mundo. ¿Y por qué es tan difícil aprobar el modelo bivalente? ¿Porque no está confirmado su eficacia? No lo sé, habría que preguntar o habría que ver la discusión y las razones que dieron los expertos para no aprobarla. Pero a mí me hace sentido completamente, ¿no? Realmente si la justificación para proponer o para tratar para solicitar su registro sanitario y su venta o uso en las poblaciones, pues es justamente que está basada en las últimas variantes y que por tanto podría tener un mejor efecto que las ancestrales. No sé exactamente por qué no dieron una opinión favorable con respecto a la bivalente. Pero insistir, yo creo que es muy importante insistir, ahorita que estamos en televisión abierta, que lo que no debe preocuparle a la población es que el cuadro de vacunas que hemos tenido desde antes, que fueron 6 que se aplicaron a la población, y ahora estas 4 que están, por lo menos Abdala, Sputnik, la de Moderna y la de Pfizer, son lo suficientemente eficaces, ¿no? Sí, y seguras y eficaces también. No sabemos qué vaya a pasar en este invierno. Yo podría decir, tenemos a una población que lleva mexicana mucho tiempo sin dosis de refuerzo. Casi un año, ¿no? Sí, o un año, y para muchas personas más de un año. ¿Y cuál ha sido el resultado de las oleadas? Realmente su implicación ha sido mínima. Exacto. Mínima, y comparado con cualquier país del mundo. En México. Sí. Entonces, es decir, esto es importante desde el punto de vista de política pública, cuando hay que tomar decisiones pensando en la población general, sí, ¿no? Y por ello, desde mi punto de vista, y acertadamente, se decidió con utilizar vacunas que han demostrado su eficacia en el contexto de una población que ya se infectó, que ya se vacunó con por lo menos 2 dosis y que se infectó por lo menos una vez con SARS-CoV-2. Así es. De manera que esa memoria inmunológica que se tiene ante cualquier inducción de una mayor respuesta de anticuerpos, en este caso muy específica, pienso que con cualquiera de las vacunas se puede volver a activar esa memoria y producir anticuerpos finalmente contra la variante que sea. Es importante decirlo. Por eso nosotros estamos muy tranquilos y seguros de que las vacunas que se están utilizando, proporcionadas por el gobierno, son seguras y son eficaces también. Y es importante subrayar otra vez que la vacuna no evita
la infección. Así sino es. que es una... Evita complicaciones y hasta ahora muro de protección. han demostrado esa efectividad para evitar complicaciones. Como médico, infectólogo, especialista, ¿tú qué le recomendarías a una persona que no está dentro de los sectores poblacionales prioritarios, que se ponga la vacuna de refuerzo o que consulte a su médico? Yo sugeriría que acate las disposiciones del programa de la política pública de la Secretaría de Salud. Es decir, que la reciban las personas que están en los criterios de uso de las vacunas actualmente, ¿no? Que ya las mencionamos. Ahora, si una población sin esos criterios quiere vacunarse, y como lo ha dicho el presidente mismo, que tengan libertad de vacunarse, no hay contraindicación para hacerlo. Exacto. Que si va a ser eficaz en ellos, eso es muy cuestionable en este momento. ¿Y en el caso de la influenza? Porque no evita la infección. Exacto. Y porque si se infectan, una persona sin las condiciones que hemos mencionado, pues tienen un riesgo mínimo para tener complicaciones, que no sabemos si la vacunación se los va a modificar ese riesgo mínimo que tienen para tener complicaciones. Así es. Se ha hablado también del COVID largo o el síndrome post-COVID agudo, pero hasta ahora no hay evidencia convincente científicamente de que puedan evitar su aparición o prevenir la aparición o disminuir su frecuencia. En el caso de la influenza, ¿qué le recomendarías a la población en general? Que acate las disposiciones de la Secretaría de Salud, son basadas en evidencia y que van a proteger a las personas que tienen mayor riesgo de tener complicaciones por influenza. Y en el caso que también hay que recordarle a la población que no son los únicos virus que vamos a tener en esta temporada. Así es. Hay muchísimos virus respiratorios. Sí. ¿Qué prevención o qué medidas de prevención podemos adoptar? Todas las medidas que se han denominado o intervenciones no farmacológicas para prevenir la infección, evitar los espacios cerrados, evitar si una niña o una persona está enferma, está con síntomas respiratorios, no acudir a la escuela o al trabajo, no tener contacto, cubrirse con cubrebocas. El uso de cubrebocas es eficaz para cualquier virus. Bueno, el uso tan discutido por mucho tiempo, a la población que tenga síntomas respiratorios debe usar cubrebocas justamente para evitar el contagio a los demás. Y los que no tengan la infección en espacios cerrados, es recomendable el uso de cubrebocas, ¿no? Tal cual la propia Secretaría de Salud lo ha dispuesto en sus lineamientos. Y recuerdo que también se había aprobado hace un año, exactamente más o menos que tuvimos nuestra última entrevista, doctor, se había aprobado una pastilla que, si mal no recuerdo, Paxlovid es de Pfizer. Sí, es de Pfizer. Esa pastilla... Y Remdesivir, que es de Gilead. Exacto. ¿Esas pastillas para qué son útiles o cómo se deben usar? Importante que el público sepa que tanto para COVID como para influenza hay medicamentos. O sea, las vacunas previenen complicaciones, pero ambas enfermedades tienen su tratamiento. En el caso de COVID hay Paxlovid para la población, hay criterios específicos de su uso, igual en personas vulnerables, ¿no? Sí. Importante, no se puede usar en embarazadas. Y en influenza, pues hay oseltamivir, hay un nuevo medicamento, pero hasta ahora oseltamivir es el tratamiento de elección para la población también con riesgo alto de complicaciones, y ambos tratamientos son eficaces para prevenir hospitalizaciones, intubaciones, muerte, etcétera. Toda la infraestructura que se creó durante la parte más aguda de la pandemia, en materia de ventiladores, de espacios especiales,
¿Esa se mantiene? ¿Qué es lo que se ha hecho en el sistema público de salud con toda esa infraestructura que ganamos? Sí, claro. Bueno, el equipamiento mejoró y se está utilizando en diferentes hospitales, es decir, se expandió la capacidad instalada para atender enfermos, sobre todo enfermos en estado crítico, que fue para lo que se compraron y se consiguieron los ventiladores mecánicos. ¿Tenemos alguna información sobre alguna otra amenaza de virus o de algo que nos pueda dejar alerta sin que cunda el pánico? Los virus siempre van a representar una amenaza a la población mundial. Son fenómenos naturales parecidos en mucho por ejemplo, a los terremotos. Así es. O a un tsunami. Así Sin es. embargo, son más catastróficos aún porque su duración es mucho mayor que un terremoto, mucho mayor que el peor de los terremotos o el peor de los tsunamis. Y por tanto, representan una de las amenazas naturales más grandes que pueda tener la especie humana. Al decir naturales, quiere decir que no hay uno o dos responsables. Hay muchos virus potencialmente pandémicos y que la población mundial y que la ciencia conoce. Obviamente puede haber desconocidos completamente, inesperados, ¿no? Como fue el SARS-CoV-1 y luego el SARS-CoV-2, cuando uno esperaba influenza H5N1, porque tiene una alta letalidad en las pocas personas que se han infectado con este subtipo del virus de la influenza, H5N1. Así es. Su poder de transmisión no ha crecido y es muy bajo y por eso no ha representado un problema a nivel mundial, pero es un virus bajo vigilancia por los organismos internacionales y por todos los países del mundo. Hay otros coronavirus también en quienes se pone una particular atención, pero hay otros virus que están siendo un problema en algunas regiones, como ha ocurrido históricamente. Así es. En los últimos 30 años ha habido decenas de nuevos virus, se llaman virus emergentes, o decenas de virus reemergentes, es decir, virus o bacterias que han causado un problema en algún momento, luego su impacto ha disminuido y nuevamente resurgen o reemergen como un problema de salud pública. Pero lo más importante, Genaro, para un país es fortalecer el primer nivel de atención. Cómo prepararse bien para enfrentar una nueva pandemia por un virus respiratorio, que son los más temidos, por su capacidad de transmitirse de persona a persona. De persona a persona, a través del aire, ¿no? De las gotitas que se expelen. La mejor manera para protegerse contra una potencial pandemia es fortalecer el primer nivel de atención. Y es lo que justamente está haciendo el gobierno con la federalización del Sistema Nacional de Salud en los 23 estados que han firmado ya el convenio de adhesión al IMSS Bienestar y que el IMSS Bienestar está coordinando la federalización y por tanto la implementación del sistema de salud en estos 23 estados. Y ese fortalecimiento de los centros de salud que hay en cada una de las entidades federativas, con infraestructura, es decir, rehabilitándolos físicamente, con el equipamiento mínimo que debe de tener, con el personal capacitado para atender a las personas y con los insumos, estas 4 características y variables importantes y que no falten, que ese es el propósito del presidente y que todos estamos trabajando para ello. Sí. Y que también confío que lo vamos a cumplir antes de terminar en nuestros encargos. Es la mejor manera para prepararse contra una pandemia. Y yo espero que esto se cumpla. Es la infraestructura pública de salud la que hay que La infraestructura reforzar. de salud pública. Cuando hablo del sistema, la federalización del Sistema Nacional de Salud, estoy hablando del sistema público de salud. En estos momentos, esa infraestructura pública
si tú hicieras una valoración, ¿qué tanto ha mejorado en comparación con la que teníamos Como lo en ha 2020? presentado en las mañaneras el presidente y el maestro Zoé Robledo, ya se ha avanzado muchísimo en varios de los estados, por lo menos 10 estados de los 23 que se han adherido. Se ha avanzado mucho en los 4 rubros, ¿no? Incluyendo insumos, con un porcentaje muy alto ya de cobertura, con equipamiento, con recursos humanos. Lo de recursos humanos, como lo ha dicho el presidente una y otra vez, es difícil de conseguir médicos especialistas y los que hay se quedan en las ciudades grandes o en la zona metropolitana del Valle de México o en las ciudades grandes más importantes en cuanto a número de población, economía, etcétera, del país. Aún con todo ello, se ha conseguido ya en muchos estados cubrir la parte de recursos humanos, que quizás es una de las partes más difíciles de cubrir por todo lo que se ha dicho. Y si uno hace una evaluación, todavía tenemos un sistema de salud en muchos lados con la secuela que nos han dejado los gobiernos anteriores de la prácticamente destrucción de la infraestructura de la atención en estos 4 rubros que yo ya los mencioné, ¿no? Infraestructura física sin mantenimiento, equipamientos pobres o equipos viejos, algunos ya obsoletos, con pocos recursos humanos y con insumos incompletos. Esto es la pretensión que tenemos de que de aquí al 21 de marzo tengamos ya un sistema de salud fortalecido, sobre todo en el primer nivel de atención, que es donde se atienden más del 85% de los problemas médicos por los que una persona acude a buscar atención clínica, atención médica en México. Y esto va a ayudar también a disminuir el impacto que hasta ahora han tenido los consultorios adyacentes, por ejemplo, a las farmacias. Exacto. Y que mucha gente los busca. En parte ha sido por todo lo depauperado que ha sido el sistema de salud con los gobiernos anteriores, y no nos cansaremos de decirlo, porque así es, y que también la pandemia nos ha impedido que este fortalecimiento del sistema de salud, sobre todo en el primer nivel, haya sido más rápido como hubiésemos querido. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Ya se nos fue el tiempo, pero les agradecemos mucho y le agradecemos mucho al doctor Reyes Terán que haya estado en esta emisión de Versiones Públicas. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.